Y vamos a finalizar este simposio con la conferencia del doctor Jesús Ruiz Contreras. Jesús, entre otros méritos que tiene, es el haber sido también residente de esta casa, y aunque no nos llevamos mucho tiempo, pero yo le recuerdo como una referencia para mí en las guardias, y es pediatra, pero ya le preguntábamos cosas porque yo creo que Jesús es un hombre sabio por muchas cosas, aparte, y es mi amigo, también se nota, ¿no? Además de eso, es catedrático emérito de pediatría de la Universidad Complutense. Hasta hace muy poquito ha sido jefe de servicio de pediatría de nuestro hospital, el Hospital 12 de Octubre. Es un pediatra fantástico, y en el tema que le ocupa hoy, que son, vamos a hacer un repaso de las vacunas en el adulto y de las ocasiones perdidas, yo creo que es una buena oportunidad para todos nosotros también, ¿no?, de aprender, incluso personalmente, si estamos correctamente vacunados o no. Seguro que no, la mayoría. Es miembro del Comité de Vacunas de la Comunidad de Madrid, socio fundador de la Asociación Española de Vacunología, de la Sociedad Española de Infectología Pediátrica, y un experto también en inmunodeficiencias primarias, y, en fin, una persona de una envergadura profesional muy importante. Así que gracias, Jesús, cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Primero, agradeceros a todos, al Comité Científico, a la Fundación Conchita Rábago, la posibilidad de estar compartiendo esta mesa con tantos ponentes ilustres, y desde luego también a mi amigo José María, que fue el que me transmitió directamente la invitación. También quiero dar las gracias, y aquí sin duda reflejo el sentir de todos, a la doctora Caricó, a quien tenemos que considerar una benefactora de la humanidad, porque gracias a sus investigaciones sobre la plataforma de ácido ribonucleico mensajero, pues se desarrollaron las vacunas basadas en esta plataforma, que han evitado millones de muertes, muchísimo sufrimiento a la humanidad, y que en definitiva hace que podamos estar en estas jornadas todos aquí presencialmente y juntos. Bueno, como dice, probablemente se plantean ustedes qué hace aquí un pediatra. Como dice el profesor Aguado, yo hice la residencia de pediatría en este hospital. Era un servicio de pediatría muy pequeñito, y entonces eso nos permitía tener tiempo. Este bien que tanto escasea ahora, pues nosotros los teníamos. Y en ese tiempo que nos sobraba, además de utilizarlo para estudiar y hablar en la cafetería, también lo utilizábamos para juntarnos con los internistas, y asistíamos a todas las actividades que hacían los internistas, como eran las sesiones de Marín, sesiones de medicina interna buenísimas, la sesión general, las sesiones de radiología, y esto yo creo que creó un grupo de pediatras un poco especiales o atípicos, que éramos pediatras con vocación de internistas, basados en esa medicina interna que tan potente ha sido a lo largo de todos los años, y desde entonces en este hospital. Aquí hay algún ejemplo también de estos pediatras. Ángel Hernández Merino está por ahí, que fue un corresidente. Bueno, yo me fui al 12 de octubre y allí tuve la suerte de que al final acabó también el profesor Aguado, José María Aguado, y entonces yo pues me seguí pegando a ellos y a su grupo. Está por ahí también un representante, el doctor López Medrano, y seguí aprendiendo. Y yo, pues es verdad, él es mucho más joven que yo, pero le considero un maestro para mí, tanto en las enfermedades infecciosas como en esa medicina del adulto, y lo digo con sinceridad. He aprendido mucho de él, o sea que muchas gracias por eso, José María. Y entonces yo vengo ahora aquí con un objetivo inverso, que es justamente el de que los médicos de adultos tengan un poquito de vocación pediátrica en cuanto a la utilización de vacunas y a la prevención de las enfermedades inmunoprevenibles, y a eso me voy a dedicar en los próximos minutos. Bueno, para ello comienzo con un caso que he definido como una ficción real, y es precisamente porque, aunque el caso está claro que es un caso inventado, pero nos encontramos con cierta frecuencia con casos similares. Se trataría de un varón de 71 años de edad, es decir, mi edad exacta en este momento, que 10 días antes es diagnosticado de gripe. Cuando parece que se va recuperando, comienza con un nuevo cuadro febril, escalofríos y mal estado general, por lo que acude a una urgencia hospitalaria donde se le diagnostica esa neumonía redonda. Claro, la primera pregunta que nos tenemos que hacer, lo que tiene este hombre es algo grave.
Es decir, una persona que desarrolla en el contexto de una gripe una neumonía es algo grave. Pues sí, es algo muy grave, porque vemos ahí en la línea de color rosa cuál es la letalidad, y vemos que la letalidad a priori de este hombre es entre un 15 y un 20%, es decir, una letalidad extraordinariamente alta. Ingresa 3 días en la UCI, empeora, el antígeno de neumococo demuestra que tiene un neumococo tipo 8 en orina, que juntamente con el tipo 3 son los más frecuentes que producen enfermedad neumocócica en el adulto. Bueno, finalmente lleva una evolución favorable y cuando va a ser dado de alta presenta una fibrilación auricular. Bueno, esta no es una complicación que sea extraordinaria en las infecciones neumocócicas, porque vemos aquí cómo hasta aproximadamente un 20% de las personas que sufren una infección neumocócica tienen un acontecimiento adverso cardiovascular, bien en forma de una insuficiencia cardíaca de novo, que se desarrolla nuevamente, bien en forma de una insuficiencia cardíaca que estaba compensada y se descompensa, o en la aparición de una nueva arritmia. No sé qué pasa aquí. Ahora, bueno, llegados a este punto, esta persona, si se entera que existen unas vacunas que le podrían haber protegido frente a todo lo que ha sufrido, nos podría recriminar de esta forma. ¿Por qué nadie me ha informado de que hay vacunas que podrían haberme impedido todo esto? Y es que la gripe y el neumococo, como dice el título de este artículo, es una combinación terrible, es una combinación temida que nos puede o que puede causar la muerte. En este estudio lo que se intenta es explorar de qué fallecieron aquellas personas que fallecieron, aquellos casi 40 millones, como decía el doctor Alcami, que fallecieron en la pandemia de 1918, y aunque a algunos parece que fue directamente como consecuencia directa del virus gripal, fueron los menos y la mayoría se debieron, y así lo demuestra este trabajo, a coinfecciones. Y también lo demuestra este otro trabajo del New England, donde se ve que todos los pacientes que tuvieron neumonía, sobre todo los que tuvieron una neumonía que acabó en exitus, tenían una proporción elevadísima de hemocultivos positivos. Todos sabemos que eso no es así, una proporción de hasta un 40%, como vemos ahí. Y fundamentalmente estos cultivos positivos lo eran a expensas de neumococo, a expensas de estreptococos hemolíticos, probablemente la mayoría estreptococos del grupo A, estafilococos y otras bacterias. Y en la situación actual, ¿qué pasa? Bueno, pues pasa exactamente lo mismo, que la coinfección con bacterias en la gripe es un fenómeno que es frecuente, y es tanto más frecuente cuanto mayor sea la gravedad del paciente en el momento de la hospitalización. De manera que aquí vemos que sería pues alrededor de entre un 12 y un 15% los pacientes hospitalizados que no requieren UCI, pero fíjense cómo en los pacientes hospitalizados llega a ser casi un 20% que requieren UCI, y en los casos fatales un 25%. Claramente las infecciones contribuyen a la gravedad y a la mortalidad. Y en cuanto a la distribución de los patógenos, en los días actuales, el primero, hay numerosos trabajos que así lo demuestran, es neumococo, seguido Staphylococcus aureus, estreptococos del grupo A, y luego ya otras diferentes bacterias. Las hospitalizaciones por gripe en España, esta es una gráfica de España, pero sucede así en todos los países, ocurren sobre todo por encima de los 65 años de edad. Y ello es consecuencia de la inmunosenescencia, ese debilitamiento del sistema inmune, pero no solo debilitamiento, sino un estado de inflamación crónica que se va aumentando con la edad y que da lugar a diversos fenómenos que favorecen las infecciones, pero también otras complicaciones. Y además de ser aumentar las hospitalizaciones, como ven aquí, la letalidad de la neumonía neumocócica, de las infecciones neumocócicas, se dispara también a partir de los 60 o 65 años, con unas tasas de letalidad que oscilan entre el 15 y el 20%. Muy pocas enfermedades infecciosas, además, teniendo la característica de ser una enfermedad inmunoprevenible, causa o tiene una letalidad tan alta. La gripe no solo mata por las coinfecciones, sino que también acompaña o desencadena otros fenómenos. Por ejemplo, como ven aquí también, se ha visto que en los 7 días siguientes a padecer gripe, la posibilidad de tener un infarto de miocardio cuando se padece gripe B es 10 veces superior a la de la población general, y si se padece gripe A, 5 veces
superior a la de la población general. Por tanto, no es de extrañar que la vacunación antigripal, como vemos aquí, pues disminuya la hospitalización por neumonía, las hospitalizaciones por causas cardíacas, las hospitalizaciones por causas cerebrovasculares y, en definitiva, se acompañe de una reducción de casi el 50% de muertes debidas a estas causas cardíacas o cerebrovasculares en los días siguientes a padecer la gripe. La carga global de la gripe es incalculable, casi podríamos decir. En España, fíjense, en 2019-2020, antes de que la pandemia trastornara toda la epidemiología de estas enfermedades, se contabilizaron en primaria 620.000 casos. Esto, sin duda, está infravalorado porque en primaria no se hace detección sistemática del virus. Fíjense que hubo casi 27.000 hospitalizaciones, este dato sin duda es más objetivo, y casi 4.000 muertes asociadas a gripe. Pero bueno, esto es porque estamos utilizando las vacunas, aunque sea porque vean aquí cómo esto hubiera todavía aumentado más si no hubiera sido por toda esta carga de enfermedad evitada por las vacunas antigripales que estamos utilizando en nuestro medio. Bueno, parecía que nos habíamos olvidado del hombre anterior, desde que ya han pasado 3-4 meses, está recuperado y se dedica, pues a disfrutar, como ven ahí, los pequeños placeres de la vida. Pero ¿está todo bien como él piensa? Bueno, pues no necesariamente, porque una de las cosas que se ha visto es que las personas que padecen una infección neumocócica o una neumonía neumocócica, durante los 10 años siguientes tienen un descenso acumulativo de la supervivencia, un descenso que es muy notable, como ven aquí, con respecto a la población general, que es esa línea discontinua. Y esto no es una cosa que haya encontrado un estudio de forma anecdótica. Hay numerosos estudios que lo han demostrado y aquí pongo otro para ilustrar gráficamente este fenómeno. Esa persona va a tener un riesgo de muerte más elevado durante los 10 años siguientes y esto es algo que también debemos considerar. Claro, si este hombre se vuelva a enterar de que tiene este peligro, volverá a decirnos y nos volverá a lanzar ese reproche. ¿Por qué nadie me ha informado de que esto me podía pasar si hay además unas vacunas que me lo podían haber prevenido todo esto que yo estoy sufriendo? Pese a esto, pese a la gravedad de la gripe asociada o no a infección neumocócica, vemos aquí, esta diapositiva es precisamente de Ángel Hernández Merino. Si alguna vez quieren tener una iconografía magnífica sobre las enfermedades inmunoprevenibles, les recomiendo que se metan en la página de la Asociación Española de Pediatría, donde el Ángel Hernández Merino es autor de todas estas gráficas. Bueno, pues vean cómo las coberturas, con ser mejores que las de otros países, son subóptimas todavía, porque nos encontramos con coberturas entre el 55 y el 70%. En la embarazada, que es otro grupo también vulnerable, fíjense, el 43%, y en los profesionales sanitarios el tristemente irrepetido tercio. No logramos que los trabajadores sanitarios se vacunen frente a gripe más del 33%. Cuando cualquiera de ustedes se encuentren en presencia de un placente, y no solamente un médico, una enfermera, cualquier persona del miembro del personal sanitario, esto, desde luego, es una ocasión magnífica para repasar las vacunaciones de esa persona y su situación frente a enfermedades inmunoprevenibles, pero desgraciadamente esto se convierte casi siempre en una oportunidad perdida de vacunación, como dice el título de la charla que me sugirió el profesor Aguado. ¿Qué tenemos que hacer para que esto no suceda? Bueno, pues para que esto no suceda deberíamos pensar de una manera automática, de la misma manera que pensamos los pediatras, tenerlo incorporado en la historia clínica, las enfermedades inmunoprevenibles. Deberíamos pensar que los adultos son también, como luego voy a tratar de mostrar, susceptibles a las enfermedades inmunoprevenibles, a cualquier enfermedad inmunoprevenible, pero sobre todo deberíamos pensar en neumococo y gripe por razones obvias, ya las hemos visto, herpes zóster y la vacunación frente a la COVID-19 desde 2020. Pero además también deberíamos pensar en qué grupos son los grupos más vulnerables. Vulnerables son todos y a todas las edades, pero especialmente vulnerables los mayores de 60 a 65 años, las embarazadas y las personas inmunodeprimidas.
Decíamos la gripe y el neumococo. Aquí tienen el herpes zóster, que es una de las enfermedades en las que siempre deberíamos pensar. Bueno, este es un herpes zóster oftálmico. Yo estoy seguro que cualquier persona que haya padecido un herpes zóster, seguramente aquí hay alguien que lo ha padecido, si pudiera rebobinar 3 meses atrás y supiera que hay una vacuna que es efectiva, sin ninguna duda se vacunaría, porque es una enfermedad que, pese a que la evolución sea buena, van a ser varias semanas de dolor, a veces difícil de controlar, y eso siempre y cuando no se complique con una neuralgia posherpética. En esta gráfica vemos cómo el zóster, también por la inmunosenescencia y la neuralgia posherpética, aumentan de una manera casi exponencial a partir de los 60 años. Hay una vacuna, en este momento tenemos una vacuna magnífica frente al herpes zóster. Es una vacuna recombinante y, por tanto, totalmente segura, que se puede administrar a los pacientes inmunodeprimidos sin ningún riesgo y que ha demostrado, además, que tiene una efectividad muy alta tanto frente al zóster como frente a la neuralgia posherpética, el 92%. Y, además, tiene también una efectividad que ya sabemos que se mantiene a largo plazo. Vean aquí, como aunque va disminuyendo, a los 10 años es una efectividad todavía del 73%. Entonces, en el año 2022 hubo una circular del Ministerio de Sanidad en la que se comienza a vacunar frente a zóster de manera universal y, por supuesto, gratuita a partir de los 65 años, estableciéndose estas 2 cohortes de vacunación. Y creo que el personal sanitario nos debemos comprometer muy seriamente, todos pediatras, médicos de adultos, todos preventivistas, en que esta vacunación o esto sea un éxito y la mayoría de nuestros mayores nos vacunemos correctamente. También es importante volver a recordar, para no olvidarnos, de la vacunación frente a COVID. En este momento en que se ha abandonado la situación de alerta mundial, pues tenemos la tentación, y así sucede, de cada vez de poner más en entredicho si debemos vacunarnos, no vacunarnos, debates a veces que yo creo que no tienen muchísimo sentido. Yo, para enfocar este tema, me he apropiado de la página de este inmunólogo, de Mark Verhoeven, que es un inmunólogo holandés que trabaja actualmente en la Universidad de Lisboa y que dice 4 cosas o 5 cosas que a mí me parece que son difíciles de rechazar. La primera de ellas es que no hay que infectarse con cualquier patógeno no es nunca bueno. Yo creo que eso es una verdad, ¿no? Y si este patógeno encima es un patógeno desconocido que no conocemos todo, pues yo creo que es todavía más verdad. Que una infección puede causar daño no solamente en los órganos, sino en el sistema inmune, y que eso es más difícil de medir. No sabemos qué repercusiones va a tener. Por último, también que es difícil comprender, y más en un patógeno nuevo, cómo nos puede causar problemas a nuestra salud. Lo estamos viendo con el long COVID. No sabemos, todavía no tenemos una explicación fidedigna, pero ahí está. Y finalmente, que entrar en una fase endémica no significa que no tengamos nada acerca de lo que preocuparnos y que debemos sentir, como se ha repetido varias veces aquí ya, vigilantes. Es bueno a veces volver la vista atrás, y a mí me gustaría que volviéramos la vista atrás, no ya a 2020, sino a lo que sucedió en la ciudad de Hong Kong al inicio del año 2022, cuando únicamente circulaba ya la variante Ómicron en esa ciudad. Sucedió que se colapsaron los sistemas sanitarios, hubo un gran número de muertes, un gran número de casos, como vemos aquí en esta fotografía que nos recuerda lo que sucedió en España y lo que sucedió en la mayoría de los países en 2020, pero aquí circulaba, repito, exclusivamente la cepa Ómicron. En los análisis de los Centros para Control de Enfermedades de China demuestran claramente cuál era esta población afectada. Vemos que casi dos tercios habían sido no vacunados. Vemos aquí cómo la mitad de ellos pertenecían a residencias de mayores y vemos cómo más del 90% tenían comorbilidades. Bien, este es un buen ejemplo. Esto es lo que tenemos que hacer, vacunar a estos grupos. Cuando en el mismo Hong Kong se evaluó cuál era la letalidad intrínseca de la cepa Ómicron comparada con las cepas Wuhan ancestrales y alfa y delta, fíjense, aquí lo tenemos, la letalidad en azul de las cepas anteriores y aquí en rojo en Ómicron, y la letalidad en no vacunados de la cepa Ómicron no solamente fue inferior, sino que incluso fue superior a la de las cepas
a las de las cepas anteriores. ¿Quiere esto decir que en este momento disfrutamos de esta situación en que la mayoría de las infecciones son más leves, en gran medida debido a la situación inmune de la población? Porque todos hemos padecido la infección una o varias veces y porque una gran mayoría estamos vacunados una o varias veces. Imagínense lo que hubiera sido la cepa Omicron en febrero de 2020, con la gran transmisibilidad que tiene y sin estar vacunados. Creo que se hubiera acabado la humanidad. Pero luego, además, también otra cosa que es preocupante es que no lo conocemos todo. Conocemos muchísimo, como se ha dicho, muchísimo, pero eso es la punta del iceberg. Todavía hay mucho más que no conocemos y que cada día se nos va revelando. El long COVID, ¿qué les voy a decir a ustedes? Una población inmensa que no sabemos cuántos, pero sí sabemos, por ejemplo, que aproximadamente entre el 1 y el 5% de la población general presenta un long COVID lo suficientemente grave para que le impida realizar una vida normal. También hay otras complicaciones que se van cada vez repitiendo más y que se van descubriendo más, como son la disfunción del sistema autonómico, que se puede traducir en la taquicardia, en el síndrome de taquicardia postural ortostática, o esos individuos que después de padecer un COVID están varios meses con episodios de taquicardia, bradicardia, arritmias, intolerancia al calor. Bueno, todo esto es algo que hay que considerar cuando estamos hablando de vacunación y prevención de la enfermedad. También tienen los pacientes que han sufrido un COVID 2 o 3 veces más posibilidades de enfermedades autoinmunes que la población general, y desde luego está el exceso de causas de muerte cardiovasculares, que sin duda ha sido en parte porque muchos de estos pacientes no han podido ser atendidos debidamente debido al colapso sanitario, pero que sin embargo también sabemos que en parte se debe a la propagación del virus, a la propia acción por esa inflamación crónica que causa y esa alteración del sistema o de la funcionalidad endotelial. Las vacunas frente a COVID nos protegen frente al long COVID, no solamente porque nos protegen frente a la infección, sino porque en caso, como demuestra muy bien este estudio, en caso de que uno sufra COVID estando vacunado, el riesgo de padecer los COVID es el 40% más bajo que si se infecta sin estar vacunado. Por tanto, vacunémonos, por lo menos las personas que tienen más riesgo de long COVID. Incluso hay algún estudio que demuestra que personas con long COVID, esto lo pongo un poco más entre paréntesis y más entre duda, si se les vacuna, tienen una tendencia a la mejoría. Ya digo que esto, bueno, lo pongo un poco más en duda. Por tanto, debemos adherirnos a las guías de vacunación de COVID-19 emitidas por el Ministerio en marzo de 2023 y vacunar a todas estas personas de riesgo, sumando además a las embarazadas y a los contactos estrechos que les pueden transmitir a las personas de riesgo esta enfermedad y que les puede causar la muerte. Las embarazadas, decía que es otro grupo especialmente vulnerable, y vacunarla frente a la gripe, tosferina y COVID es bueno para ella y es bueno para el bebé, según este lema que hemos adoptado en el Comité de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría. La gripe en las mujeres embarazadas tiene unas complicaciones que son similares a las de la población con enfermedades cardiopulmonares crónicas y además hay un riesgo más alto de abortos y partos prematuros. La tosferina, lo mismo, en este momento el reservorio fundamental de la tosferina no son los niños, son los adultos y son fundamentalmente, por diversas razones, los adultos jóvenes. Por tanto, estas madres que se infectan o el propio padre pueden transmitir al niño la infección ya de recién nacido, antes de que haya comenzado la vacunación frente a tosferina, en esos dos primeros meses de vida, y el niño sufre una enfermedad que es la llamada tosferina maligna, que se muere. Por tanto, vacunar a la madre no solamente hace que ella no se convierta en un caso índice que transmite la enfermedad, sino que permite la transferencia de anticuerpos maternos y la protección del bebé. Y la vacunación de la embarazada frente a COVID, pues sabemos que es exactamente lo mismo. Tienen más riesgo de enfermedad grave que otras mujeres de su misma edad que no estén embarazadas, más riesgo de ingresar en UCI y también hay un incremento de partos prematuros y bajo peso en nacimiento, aparte de otras cosas de las que cada vez se habla más en el niño. Por tanto, pensemos también en estas enfermedades en las embarazadas. Esto es simplemente para que vean una noticia. En el año 2015 se habían muerto 5 bebés menores de 3 meses de edad por tosferina. Algunos de ellos demostrado que estaba
transmitido con la madre, con lo que eso supone para la madre. Bueno, a partir de aquel momento se estableció la vacunación universal de todas las mujeres y en cada embarazo, cada vez que se embaraza, de vacunación frente a tosferina a la 26ª o 27ª semana de gestación, y desde entonces no ha habido un solo caso en España de un bebé que se haya muerto menor de 3 meses. Algo que quería también es que siempre cuando hablamos de enfermedades inmunoprevenibles, incluso así los pediatras hablamos de ello de esta manera, enfermedades propias de la infancia. Eso no es así. Eran hasta hace unos años propias de la infancia simplemente porque son enfermedades, el sarampión, rubeola, parotiditis, tosferina, muy contagiosas. Los bebés no eran no inmunes, entraban rápidamente, sobre todo debido a las bajas condiciones de higiene, se infectaban rápidamente y, por tanto, llegaban inmunes a la edad adulta. El adulto no se infectaba y se infectaban los niños. Pero eso ha cambiado, la epidemiología de esta ha cambiado y, por tanto, son enfermedades en que los médicos de adultos también tienen que pensar y debemos abandonar eso de enfermedades propias de los niños. Fíjense lo que sucedió en 2019, en la que los casos de sarampión se cuadriplicaron en todo el mundo, pero esto realmente venía arrastrándose ya desde 2011. Y fíjense, por ejemplo, esta noticia que ilustra muy bien lo que yo les quería decir. En noticias de un periódico, 12 adultos contagiados de sarampión en Barcelona. Finalmente se confirman 46 casos, solamente 4 fueron niños, todos fueron adultos jóvenes y 10 fueron hospitalizados, para que vean la gravedad de la enfermedad. O este otro anuncio donde, en una época en la que vivimos en los vuelos transnacionales y transatlánticos, el virus va a viajar con nosotros, cualquier virus. También lo hemos visto perfectamente todo lo que ha sucedido con el SARS-CoV-2. Y entonces, bueno, pues aquí como el personal durante un vuelo de cabina en un avión se contagia. Es fácil contagiarse frente a sarampión y es fácil padecer sarampión en España siendo adulto, porque fíjense los datos del Ministerio. Aquí vemos la incidencia acumulada de las personas que son susceptibles a sarampión basados en los estudios serológicos, y fíjense cómo tenemos casi 1,5 millones de personas susceptibles a sarampión y son fundamentalmente, como ven, adultos jóvenes. Bueno, podemos esperar perfectamente un brote si entra un caso índice, o desde luego muchos de los jóvenes pues son susceptibles a sarampión y eso no lo deberíamos plantear. Voy a referirme muy brevemente a los inmunodeprimidos, probablemente, pues, o seguro, vamos, el grupo que es más vulnerable. Y aquí simplemente también una idea que me parece fundamental es cuando pensemos en inmunodeprimidos tener en cuenta este trinomio: paciente, familiares y contactos. Los familiares y los contactos porque son quienes con más probabilidad le pueden transmitir una enfermedad inmunoprevenible que le cause la muerte o complicaciones graves. Y entre los contactos, recuerdo, nos encontramos el personal sanitario. Luego, vacunémonos el personal sanitario. Hay muchas situaciones de inmunodepresión. Aquí tienen los calendarios el calendario del CDC. Bueno, no es lo importante saber si estas situaciones de inmunodepresión. Yo creo que lo importante es saber que existen y que siempre que veamos a un paciente en el que se va a establecer una inmunodepresión definida, nos sentemos con él, le preguntemos por su situación de enfermedades inmunoprevenibles y procedamos a vacunarle, teniendo en cuenta que durante las 4 semanas previas al inicio de la inmunodepresión no se pueden administrar vacunas de virus vivos o en general de microorganismos vivos, que es lo que vemos aquí, y que no se pueden administrar entre 3 y 6 meses después de la inmunosupresión. Simplemente, permítanme que recuerde, ya estoy acabando, una vacuna. Hablamos muchas veces de vacunación frente al cáncer como un gran deseo, ¿no? Si tuviéramos una vacuna que pudiera prevenir frente al cáncer, la tenemos. Tenemos la vacuna de papilomavirus, que ya clarísimamente ha demostrado cómo protege frente al cáncer, y protege, pero con una tasa de protección de más del 90% frente al cáncer de cervix uterino, pero también frente a otros tipos de cánceres, como son cánceres anales, de vulva, y sobre todo los cánceres de cabeza y cuello, los cánceres orofaringeo de cabeza y cuello, que se encuentran francamente en aumento en las sociedades occidentales. Por favor, recordemos esta vacuna cuando una mujer, por ejemplo, un hombre va a iniciar un tratamiento inmunosupresor por una enfermedad inflamatoria crónica, y administrémosles esa vacuna, sabiendo que los inmunodeprimidos son 3 dosis de la vacuna. Bueno, ya acabo, es la última diapositiva porque solamente tengo esta conclusión. La conclusión es que cuando vean a un enfermo y tengan un encuentro con un paciente, recuérdenlo a los pediatras,
y sigan un poco esa vocación pediátrica que también debería tener el internista y se pregunte si el paciente pertenece a algunos grupos de riesgo especial. Vacunen siempre en estos grupos de riesgo a todos de la gripe anualmente y del neumococo y vean también cuál es su otra situación o su situación frente a otras enfermedades inmunoprevenibles para evitarle enfermedades que le pueden conducir a la muerte. Y nada más. Muchas gracias.